Está grabando. Ya decimos entonces funciones, concepto. Una función es una relación entre dos conjuntos en donde todos los elementos del primer conjunto salen una sola vez hacia los elementos del segundo conjunto. Hacia los elementos del segundo conjunto. Punto seguido. Una función. ¿Puedes repetir, dice? Una función es una relación entre dos conjuntos en donde todos los elementos del primer conjunto salen una sola vez hacia los elementos del segundo conjunto. Punto seguido. Una función se puede representar de la siguiente manera. Una función se puede representar de la siguiente manera. Dos puntos aparte. 1. Y igual f de x. 2. F de x igual x. Y otra forma es f x es a y. Las que más vamos a utilizar, las dos. ¿Ya? Hay una infinidad más de maneras como se representa una función. Les pongo las más comprensibles, digamos así, ¿ya? Por ejemplo, determine si la siguiente relación es una función. Determine si la siguiente relación es una función. Analizando su diagrama sagital, si se consideran los siguientes conjuntos. Si se consideran los siguientes conjuntos. Dos puntos aparte. Ponemos. El conjunto A está formado por los elementos 1, 2, 3 y 4. Y el conjunto B está formado por los elementos 1, 2, 3, 4, 5. Nos dice, ¿no es cierto?, el ejercicio que esto ya está representado en un diagrama sagital. ¿Qué es el diagrama sagital? Es un gráfico en el que se representan los conjuntos. Decimos entonces, aquí está el conjunto A y acá tenemos el conjunto B. En el conjunto A están 1, 2, 3 y 4. Decimos 1, 2, 3 y 4. Y vamos a poner estos puntitos al lado para poder relacionar los elementos entre los dos conjuntos. En el B tenemos del 1 al 5. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Y el diagrama que nos proporcionan, ¿no es cierto?, está relacionando los elementos de la siguiente manera. El 1 con el 1 y el 2 con el 1. El 3 con el 3 y el 4 con el 3. Y nos pregunta y nos dice, ¿esa relación es o no es una función? Vamos a leer el concepto. ¿Qué dice el concepto? Una función es una relación entre dos conjuntos, en donde todos los elementos del primer conjunto salen una sola vez hacia los elementos del segundo conjunto. No importa, ¿no es cierto?, acá, que se relacionen más de una vez con alguno de ellos y no se relacionen con todos, porque no está relacionado con todos. Lo que hay que mirar es solo el conjunto A. Entonces, si todos y cada uno de los elementos del conjunto A aquí salen una sola vez hacia B, esta es una función.
¿Ya? Eso es un ejemplo de una función. Ya, terminen de anotar para poner otro ejemplo. Dos. Reconocer si la siguiente relación es una función. Reconocer si la siguiente relación es una función. Vamos a poner lo siguiente, ¿ya? Vamos a poner. Nos proporciona, ¿no es cierto? R igual, nos proporciona lo que se llama el grafo de la función. Está formado por pares ordenados. Estos pares ordenados son 1, 2, 1, 4, 3, 2 y 5, 4. Ahora, en los pares ordenados, ¿no es cierto? Yo no voy a olvidar nunca, hacia mí no me digan, no me estén mencionando, que el par ordenado contiene un valor de X y un valor de Y. ¿No es cierto? Ya entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Que eso que está ahí, nosotros le podemos pasar a un diagrama sagital. En el diagrama sagital siempre se aprecia mejor cómo están relacionados los elementos. Es más fácil de darte cuenta cómo están relacionados los elementos. Ponemos entonces conjunto A y conjunto B. ¿Qué es lo que tenemos en esos conjuntos? En el conjunto A siempre van a estar los valores de X y en el conjunto B los valores de Y. Entonces ya vamos ampliando un poquito el concepto, ¿no es cierto? Este es el conjunto de partida y este se llama conjunto de llegada. ¿Ya? Entonces vamos identificando con nombres a cada uno de los conjuntos. X, ¿no es cierto? X1, ¿en dónde pongo? Aquí. Y2, pongo acá. ¿Ya? Ahora. Esperen un ratito ponerle carga la batería, ¿ya? Ya, ahora sí. Les decía que vamos a ir ubicando los valores. Ya pusimos estos, ¿no es cierto? Vamos a poner ahora. 1 vale X y Y vale 4. Ya. Cuando se repite el elemento, se pone una sola vez. No puede ponerse en los conjuntos los elementos repetidos. Entonces, 1 ya está aquí, pero 4 voy a poner para Y. ¿Listo? Veamos qué más dice. 3 para X, pongo 3 para X, 2 para Y. El 2 ya está aquí en Y, no se debe repetir los elementos. 5 para X, pongo 5 acá. 4 para Y, ya está aquí y no se deben repetir los elementos. Vamos a poner los puntitos y vamos a relacionar estas cosas de aquí. ¿Cómo relacionamos? Aquí está el par ordenado, 1 con 2. Entonces cojo y pongo 1 con 2. 1 con 4. También el 1 se relaciona con el 4. ¿Qué dice ahora? Ahora, ¿no es cierto? Dice 3 con 2. Muy bien. Vamos a poner el 3 relacionándole con el 2 y el 5 con el 4. Entonces esto está así y se relaciona con el 4. Ya hemos hecho nuestro diagrama sagital. Entonces vamos a revisar ahí. ¿Qué es lo que dice el concepto de función? Si todos y cada uno de los elementos del conjunto A salen una sola vez hacia los elementos del conjunto B, esa es una función. El 1, ¿cuántas veces sale? Sale más de una vez. Entonces, esta no es una función. Solo tenemos que aprendernos el concepto y mirar la relación que hay entre los dos conjuntos.
¿Ya? Ahora, esta relación entre los conjuntos, ¿no es cierto?, viene dado por una relación de correspondencia que se llama. Esa es una condición que permite unir los elementos. Aquí, como ya nos dan a nosotros elaboradito, no ha habido problema, solo hemos cogido y hemos armado el diagrama sagital. Vamos a ver, hacer un ejemplo donde nos dan la condición y nosotros vamos a unir los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B en base a la condición que nos pone. Pondremos aparte entonces. Por ejemplo, el ejemplo 3. Reconocer si la siguiente relación es una función. Reconocer si la siguiente relación es una función. Dado que los elementos de Y, a ver, borremos esto acá. Les voy a poner. Dado que los elementos de Y son el doble de los elementos de X. Dado que los elementos de Y son el doble de los elementos de X. A partir de los siguientes conjuntos. A partir de los siguientes conjuntos. Ponemos el conjunto A formado por los elementos 1, 2, 3 y el conjunto B formado por los elementos 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué nos dice? Que elaboremos un diagrama sagital nosotros ahora, ¿no es cierto? Entonces ponemos diagrama sagital. ¿Ya? En el conjunto A vamos a poner los elementos de A. En el conjunto B vamos a poner los elementos de B. Y ponemos unos puntitos para ver cómo hay que relacionar los elementos en base a la condición que pone. La condición se llama relación de correspondencia. ¿Ya? Dice que tenemos que unir. Los elementos de Y son el doble de los de X. 2 es el doble de 1. Entonces unamos ahí. 4 es el doble de 2. Y 6 es el doble de 3. Hemos unido los elementos en base a lo que nos proporciona el ejercicio. Ahora, nos pide que a su vez analicemos si se trata o no de una función. Vuelvo a leer el concepto. Una función es una relación entre dos conjuntos en donde todos los elementos del primer conjunto salen una sola vez hacia los elementos del segundo conjunto. Una sola vez hacia los elementos del otro conjunto. No importa que acá no se relacione con todos. Entonces, esta es una función. ¿Alguna pregunta? Entonces, eso es lo que permite el concepto. Permite saber si una relación es una función. ¿Alguna pregunta? ¿No? Pongamos entonces aparte lo siguiente. Ponemos una función. Una función es una relación. Una función es una relación que tiene los siguientes elementos. Una función es una relación que tiene los siguientes elementos. Dos puntos aparte. Ponemos 1. Y escribimos el dominio. Dos puntos seguidos. Es igual al conjunto de partida. Es igual al conjunto de partida. Es decir, son todos los valores de X
que participan en la relación. Es decir, son todos los valores de X que participan en la relación. Aparte 2. El recorrido o rango de una función. El recorrido o rango de una función. Dos puntos seguidos. Es el conjunto de llegada. Es el conjunto de llegada. Es decir, son todos los valores de Y. Es decir, son todos los valores de Y que participan en la relación. Que participan en la relación. Aparte 3. El codominio. Codominio. 2 puntos. Es el conjunto de llegada. Es el conjunto de llegada. Vamos a dejar anotando otro concepto pequeñito más y el ejemplo vamos a ver ya en la próxima clase, porque ya son las 9:20. El codominio es el conjunto de llegada formado por todos los elementos. Formado por todos los elementos de Y. Participen o no en la relación de correspondencia. Participen o no en la relación de correspondencia. 4. El grafo. El grafo es el conjunto de pares ordenados. Es el conjunto de pares ordenados formado por todos los elementos. Formado por todos los elementos que participan en la relación de correspondencia. Que participan en la relación de correspondencia. Entonces, ahí nos toca analizar un ejemplo, y ese ejemplo lo vamos a hacer en la próxima clase. Eso y algo más que nos falta para poder asignar una nueva tarea. No se olviden entonces de subir las tareas y ya digo, la próxima semana estoy conversando ya seriamente qué es lo que está pasando con los señores padres de familia. Ya voy a enviar al grupo de padres de familia quiénes son los que no me han entregado los portafolios. A ver, que ellos, me imagino que alguna explicación tendrán. Mientras tanto, no se descuiden de este nuevo parcial, porque esto también tiene que ser ya evaluado, pues, en unas 10 semanas más, unas 9 semanas más, asimismo, para subir la nota a la plataforma. Yo ya tengo que subir la nota, le voy a subir la nota a la plataforma de los chicos que ya les envié, ¿no? Sí les envié, ya hayan revisado la calificación que tienen en el portafolio. Entonces, ya digo, sí, síganme asignando las tareas así con, ¿cómo les digo? Con tiempo, porque eso les permite volver a repetir. En cambio, si ustedes me mandan el portafolio, si es que está mal, la tarea tiene 0, tiene 2, tiene 3 sobre 10, o sobre 6 en este caso. Pero entonces, si ustedes me mandan cumplidamente, tienen la oportunidad de corregir esa tarea y mejorar su nota. Pero si ya me mandan en un portafolio, ya no. El portafolio, imagínense lo que es revisar un portafolio de 300 estudiantes. Yo no puedo estar diciendo, no, vayan a repetir para otra vez revisar. ¿Qué hora reviso? Si tengo que seguir revisando tareas que estamos siguiendo avanzando con nuestra materia. Entonces, con todas estas indicaciones, pues de aquí nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho.
y que pasen bien. Hasta luego, Liz. Hasta luego. Gracias, Liz. Hasta luego. Gracias. Que pasen bien. Hasta luego, Lisa. Que pasen bien.